El asombroso libro sagrado que revela los secretos celestiales de la vida después de la muerte en la tranquila comunidad de San Sebastián, la vida fluía como un río sereno entre las montañas. Pero todo cambió cuando María, una madre de mediana edad con un corazón desgarrado, se enfrentó a la pérdida del amor de su vida, Pedro. Su sonrisa, esa que iluminaba cada rincón de su hogar, se había apagado, dejando un vacío que la fe intentaba llenar. María, con cada lágrima que caía, invocaba a los santos y a la Virgen de Guadalupe, deseando un signo, una conexión con el más allá, un destello de esperanza. Los rumores sobre un antiguo libro sagrado comenzaban a retumbar en la parroquia. Don Andrés, el sacerdote venerable, hablaba del libro que contenía secretos celestiales sobre la vida después de la muerte, y cada palabra resonaba con poder. El pueblo entero se agolpaba para escuchar, y aunque muchos dudaban, María sentía en lo profundo de su ser que ese libro guardaba respuestas para su angustia. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo oscuro, ella se sentó en la plaza del pueblo, rodeada de velas encendidas. Su corazón anhelaba una señal de Pedro. De repente, una suave brisa acarició su rostro y la luz de la luna se intensificó. En ese instante, su corazón casi se detuvo. Sintió una cálida presencia a su lado, como un abrazo divino, y una voz susurrante que llenó su alma de paz. «Estoy aquí, nunca me he ido», resonaba en su mente, y María supo que Pedro la cuidaba desde las alturas. Cuando compartió su experiencia con el pueblo, algunos la miraron con escepticismo, mientras otros murmuraban entre sí, dudando de su cordura. Sin embargo, María, armada de fe, decidió unirse a la oración comunitaria en la misa del domingo, pidiendo por Fernando, un vecino en las puertas de la muerte. Mientras el pueblo oraba fervientemente, una atmósfera electrizante se apoderó del lugar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En ese instante, el aire se llenó de una energía celestial. Fernando, a quien todos creían perdido, abrió los ojos como si despertara de un largo sueño. El asombro y la alabanza estallaron en el templo, el pueblo mismo parecía vibrar con el eco de un milagro. María, con lágrimas de alegría en sus ojos, alzó la vista al cielo, sintiendo la presencia de Pedro palpitar en su corazón. Pero en medio de la celebración, una pregunta tormentosa afligía su mente: ¿por qué solo ahora? ¿Qué más secretos guardaba el libro sagrado? La noche siguiente se sentía cargada de posibilidades, y María, ansiosa, se preguntaba si alguna vez podría escuchar la voz de Pedro nuevamente. En su alma ardía una llama de esperanza, preparándose para desvelar los misterios que el destino aún le tenía guardados. La nueva mañana despertó en San Sebastián con un sol radiante, como si el cielo mismo quisiera celebrar el milagro de Fernando. Los susurros de gratitud y asombro llenaban el aire, mientras los habitantes del pueblo se reunían en la plaza. María se encontraba entre ellos, su corazón rebosante de emociones. Sentía que algo extraordinario se había desatado, y que el libro sagrado podía ser la clave que le faltaba para sanar su alma y descubrir el propósito de su sufrimiento. A medida que la misa avanzaba, los ojos de María brillaban con una mezcla de fe y anhelo. Al final de la ceremonia, don Andrés anunció el hallazgo del libro en una vieja biblioteca del pueblo. «Lo hemos encontrado en el fondo de un baúl lleno de polvo», dijo con voz temblorosa, «y nos tiene preparadas sorprendentes revelaciones». La multitud, electrificada, estalló en aplausos, y María sintió como si la luz del cielo brillara solo para ella. Este podría ser el signo que tanto había deseado. Al concluir el servicio, un grupo de fieles decidió investigar más sobre el libro. Se formó un pequeño grupo, y entre ellos, María caminó con fe renovada. La emoción burbujeaba en su interior. ¿Qué secretos revelaría el libro? ¿Encontraría la paz que tanto anhelaba al sentir nuevamente la voz de Pedro? María se encontró mirando el antiguo libro, cuyas letras doradas danzaban con la luz.
No era solo un objeto, era una puerta a lo desconocido, un puente hacia el más allá. Al abrirlo, el aroma a papel envejecido la envolvió como un manto sagrado. Las páginas parecían vibrar con un conocimiento ancestral. La primera página reveló una oración poderosa que hablaba de amor eterno, y María, al leerla, sintió la calidez de la presencia de Pedro a su lado. En ese momento, todo su ser se iluminó. Por días, María y otros del pueblo se sumergieron en las enseñanzas del libro. Cada página contenía lecciones sobre el amor incondicional que permanece, sobre la conexión que nunca se rompe, independientemente de la física separación. Pero lo más impactante fue lo que descubrieron sobre la vida después de la muerte. No era un fin, sino una continuidad. Las almas no se marchan, simplemente se transforman y están más cerca de los que aman. Una noche, mientras todos estaban reunidos, un nuevo milagro les esperaba. María, incapaz de contener su emoción, pidió al grupo que la acompañara en una oración. Sus voces se entrelazaban, creando un coro de esperanza y agradecimiento. La atmósfera se tornó densa, cargada de una energía difícil de describir. Los candelabros comenzaron a temblar, y un susurro llenó la habitación. Fue la voz de Pedro, clara y resonante, trayendo un mensaje de amor y paz. No temas, estoy siempre contigo. Los momentos se volvieron eternos. María se sintió envuelta en una paz profunda y sabía que su vida ya no estaría nunca más sola. Sin embargo, una duda persistía. ¿Por qué Pedro le envió ese mensaje solo a ella? ¿Qué significaba realmente su regreso? La búsqueda por respuestas se intensificaba en su corazón. Mientras el pueblo se recuperaba de la euforia, María se preguntaba, ¿qué más habría en las páginas del libro que aún no habían descubierto? Una inquietante certeza la envolvía, todavía había secretos por develar, y su propia historia apenas comenzaba. ¿Qué revelaciones se desatarían ahora que el vínculo entre la vida y la muerte se había entrelazado de manera tan tangible? La respuesta estaba más cerca de lo que ella pensaba. María se sintió impelida a volver a aquel rincón sagrado donde habían compartido el mensaje de Pedro. Una llama de esperanza ardía en su pecho, y con su mano acarició la cubierta del libro. Había tanto por descubrir, y cada día se sentía más conectada no solo con su amado, sino con la esencia misma de la vida. Era como si el viento soplara un suave susurro invitándola a profundizar más en el misterio. Reunió a los demás miembros de su pequeño grupo. Se miraron los unos a los otros con un aire de complicidad y expectativa. Todos estaban aquí por la misma razón. La luz de las velas danzaba, creando sombras que se alargaban en las paredes y reflejando la ansia que latía en sus corazones. Cada uno tenía su propia carga, su propio anhelo, y juntos querían buscar respuestas. Con el libro abierto sobre la mesa, la atmósfera se volvió palpable, cargada de emoción. Hoy descubriremos más acerca del amor que nunca muere, dijo María, su voz temblando un poco por la intensidad del momento. Esta noche, necesitamos adentrarnos en las lecciones de este libro. Respuestas nos esperan. La primera página que habían leído se tornó más clara con cada oración pronunciada. Hablaba de cómo el verdadero amor trasciende la vida terrenal, cómo las almas están unidas por hilos invisibles que nunca se rompen. María sintió una oleada de gratitud, al recordar cada momento compartido con Pedro. Era más que una memoria. Era una promesa. Los demás comenzaron a compartir sus propias experiencias de conexión con aquellos que habían amado y perdido. Cuentos de sus abuelos, de amigos que partieron demasiado pronto, de eventos que parecidos a encuentros celestiales, llenaron el aire con calor. Era una celebración de la vida, en todos sus matices. La risa se entrelazó con las lágrimas, formando un caldo espiritual que unió al grupo aún más. Mientras continuaban leyendo, un pasaje en particular hizo que todos contuvieran la respiración. Decía que, en momentos de mayor desesperación, las almas de quienes han partido pueden enviar señales de aliento y amor. «Imagina si eso es cierto», murmuró una de las mujeres. ¿Podría ser que ellos estén siempre vigilándonos, guiándonos? La pregunta resonó en los corazones de todos, desatando una variedad de emociones. María sintió que la luz a su alrededor se intensificaba. Era como si, en ese mismo instante, sintiera la presencia de Pedro de nuevo, tan viva y cercana. Y entonces, una idea resplandeció en su mente. Ellas debían aprender a establecer esa conexión,
Tenían que buscar el diálogo con esas almas que amaban, no como un adiós, sino como un saludo lleno de amor eterno. Con la angustia transformándose en un fervor casi palpable, todos se unieron en oración. Las palabras eran súplicas sinceras, deseos de entender, de recibir señales. Fue un momento mágico, cargado de energía divina. De repente, una brisa suave entró en la habitación, como un abrazo cálido que recorría el espacio. Sonrisas brotaron, y algunos sintieron que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Era el toque del cielo. En ese instante, el libro comenzó a brillar con fuerza, y uno de los hombres, Jorge, se atrevió a tocar una página. Algo lo invadió, una luz, una visión, una revelación. María, mira. Hay algo más aquí, no es solo un libro, es un mapa, dijo con voz entrecortada. Las palabras colisionaron en sus corazones. Un mapa hacia el entendimiento del amor que permanece, un mapa hacia los secretos que aún no habían sido develados. ¿A dónde los llevaría? La sensación de esperanza y sorpresa se expandía, el grupo se miró con expectativa. El misterio los rodeaba, lo desconocido se desplegaba ante ellos. Con fe renovada, sabían que el camino apenas comenzaba, todavía había tanto que explorar. ¿Serían capaces de seguir el mapa del amor eterno? ¿Qué otras sorpresas les esperaba en ese libro sagrado, intrínsecamente ligado a sus destinos? María sintió que el corazón latía más fuerte en su pecho. El grupo frente a ella estaba inmerso en la revelación, y cada uno se dejaba llevar por la inseguridad y la esperanza. El libro, que ahora parecía más que una simple colección de páginas, brillaba como un faro de luz en la oscuridad. Un mapa, pensó María. Un mapa hacia lo que aún no entendemos. Con manos temblorosas, tomó el libro y lo colocó frente a todos. No solo está aquí para ser leído, está aquí para ser vivido, dijo con determinación. Los rostros asintieron, y Jorge, aún con la visión fresca en su mente, se inclinó hacia adelante. ¿Este mapa qué caminos abrirá para nosotros? María comenzó a pasar las páginas delicadamente, buscando el pasaje que desencadenara más luz. No debemos quedarnos solo con las palabras, debemos permitir que nos hablen y nos transformen. Pronto, un pequeño símbolo llamó su atención, una estrella dorada que brillaba en la esquina de una página. ¿Qué crees que significa? Preguntó Lucía, una de las mujeres del grupo, con su voz suave pero llena de curiosidad. Quizás sea una señal, respondió María, con una chispa de asombro. De que hay algo aquí que debemos entender. A medida que leían el texto que acompañaba la estrella, las palabras comenzaron a llenar el aire de un sentido de propósito. La estrella hablaba sobre la conexión entre el tiempo y el amor, sobre cómo cada momento compartido con quienes amamos enriquece en el más allá. A veces, el tiempo se detiene y ahí es donde nos encontramos con ellos de nuevo, leyó María, dejando que cada sílaba se asentara en los corazones de los presentes. Un silencio profundo llenó la habitación. Cada uno reflexionaba sobre sus propios encuentros, sobre el abrazo interminable de recuerdos que aún ardía en su interior. Era como si el tiempo, en esos instantes, no existiera. Las estrellas en el cielo parecían cobrar vida, danzando en un ritmo celestial que solo ellos podían sentir. ¿Y si comenzamos a buscar estas señales en nuestras vidas? Sugirió Jorge. Podríamos sentarnos juntos y hablar sobre las formas en que hemos sentido la presencia de quienes han partido. La idea prendió como fuego entre el grupo. La conexión iba más allá de ellos, se trataba de un hilo que unía sus historias. Hagámoslo, dijo María. Que cada reunión sea un momento para recordar, compartir y buscar juntos esas señales. Y si este mapa nos guiará a entender la vida después de la muerte, entonces debemos seguir su camino con fe, exclamó Lucía, sintiendo que su propio espíritu comenzaba a elevarse. Así fue como, en medio de un entorno cargado de espíritu, decidieron que su búsqueda comenzaría esa misma noche. Dejó que el fuego ardiera dentro de ellos, esa urgencia por saber, por descubrir lo que sigue más allá de la vida. Es un viaje hacia el amor eterno, pensó María mientras escuchaba las risas y murmullos entrelazados, aún sintiendo que la presencia de Pedro abrazaba el momento, pero de repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear, como si se ajustaran a un ritmo que solo una dimensión superior podía percibir. Todos se detuvieron, tomando aire. ¿Lo sientes?
dijo Jorge, con un tono reverente. Es como si las luces se apagaron de repente, dejando a todos en una penumbra que resonaba con energía. Un murmullo de asombro llenó la sala. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, su voz temblando de emoción. María sintió que un escalofrío recorría su espalda, pero no de miedo, sino de una anticipación divina. ¿Qué mensaje traía consigo esta oscuridad repentina? ¿Estaba el universo respondiendo a su llamado? Las preguntas se agolpaban, y la calma se mezclaba con la emoción latente. Momentos como esos son los que transforman vidas y ellas estaban al borde de una nueva revelación. Mientras todo se mantenía suspendido en el aire, María cerró los ojos, pidiendo que se revelara el siguiente capítulo de su aventura. ¿Qué descubrimientos esperarían en la penumbra, a la espera de ser develados? La búsqueda apenas comenzaba. La oscuridad en la habitación envolvía a todos como una manta suave. La presencia que antes los había rodeado se sentía ahora más viva que nunca. María, con los ojos cerrados, respiraba hondo, sintiendo como un calor gentil recorría su cuerpo. Era como si, en esa penumbra, cada uno de ellos se hubiera convertido en un canal receptivo de luz. ¿Qué debemos hacer, Señor?, susurró, sintiendo el eco de la pregunta resonar en su alma. El silencio se mantuvo por un instante, como si el universo mismo estuviera en pausa, esperando una respuesta que latía en sus corazones. Escuchen, dijo de repente Lucía, su voz emergiendo entre los susurros del grupo. Hay algo que se siente diferente. María abrió los ojos y vio a Lucía con una expresión casi de éxtasis, como si su espíritu hubiera abierto una puerta a lo desconocido. ¿Sientes eso?, añadió Jorge, su voz un susurro reverente. Es como si nos estuvieran llamando. En ese instante, la energía fluctuante en la sala se condensó en un murmullo, un suave murmullo que parece venir de todos y de ninguna parte a la vez. María se sintió impulsada a hablar. Debemos abrir el libro. Quizás las respuestas que buscamos estén aquí, entre estas páginas. Con un parpadeo de determinación, se dirigió hacia el libro que yacía sobre la mesa, un símbolo de esperanza y de revelación. Al abrirlo, la página que quedó expuesta iluminó la habitación con un brillo suave, como si la luz brotase del mismo texto. Lo que hay aquí, murmuró María, sus dedos acariciando las palabras escritas con un detalle palpable. Habla sobre vínculos que trascienden. Sobre cómo las almas están conectadas más allá del tiempo y el espacio. Las páginas parecían danzar ante sus ojos, cada letra vibrando con nuevo significado. Lectura, exclamó Jorge, casi en un grito de alegría. Esta parte dice que las almas se encuentran en sueños. Que nuestras visitas no son solo recuerdos, son encuentros reales. Señales de amor en el más allá. La emoción en su voz hizo que todos se inclinaran hacia el libro, llenos de curiosidad ardiente. ¿Así que ellos están con nosotros?, preguntó Lucía, sus ojos reflejando la luz del texto. ¿Nos guían en nuestros caminos? María asintió, sintiendo la carga emocional de la pregunta, mientras el ambiente se llenaba de un aire sagrado. Las palabras continuaron fluyendo, revelando pasajes sobre la importancia de vivir el presente, de abrazar cada momento como un regalo divino. A medida que María leía, el grupo se unió en una honda conexión espiritual. Cada uno compartía relatos de encuentros con sus seres queridos, experiencias en las que sentían su amor envolvente a través de un sencillo recado, un aroma familiar, o incluso un susurro en el viento. Juntos, se rodearon de risas y ojos húmedos, reconociendo que no estaban solos en sus pérdidas. Era como si, al compartir, cada historia se entrelazara en un hilo luminoso que los unía en el amor eterno. Pero al clímax de su revelación, una sombra pasó repentinamente por la habitación. María sintió una presencia más fuerte, una electricidad en el aire. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, pero esta vez era diferente. No era solo un juego de luces, había un movimiento sutil, un eco de algo que se acercaba. ¿Qué más quieren revelarnos?, preguntó María en voz alta, sintiendo el pulso de su corazón y el de sus amigos resonando en un mismo ritmo. La respuesta pareció venir en forma de un susurro en el aire: prepárate para la verdad que cambiará todo. La anticipación crecía, y la sensación de lo desconocido hacía que la habitación estuviera en máxima atención.
¿Qué estaba por llegar? ¿Qué secretos más estaban listos para ser develados? Desde la oscuridad, una figura emergía, y el verdadero camino hacia la luz prometía ser más transformador de lo que jamás imaginaron. ¿Sería este el momento de una revelación divina? ¿Podrían sus historias de amor ser la clave para conectar con lo eterno? La aventura apenas comenzaba. La figura que surgió de la oscuridad lentamente comenzó a tomar forma. Una luz cálida la envolvía, casi como una aurora que abraza el amanecer. Era un rostro conocido, una sonrisa que iluminaba el alma, la abuela de María, quien había partido hacía varios años. Su presencia llenó la habitación con una paz indescriptible. María, su voz era un murmullo melódico, suave como la brisa que acaricia las hojas de un árbol. He estado contigo, siempre. Las lágrimas brotaron de los ojos de María al escucharla. ¿Era posible? La abuela había llegado a través del umbral de lo desconocido, y en su presencia, el amor se hizo tangible. ¿Qué haces aquí? Preguntó María, su voz temblorosa. Cada palabra parecía un hilo que unía el cielo con la tierra. Vengo a recordarles que la conexión nunca se rompe, respondió su abuela, mientras sus ojos brillaban como estrellas en la noche. La vida es un ciclo, y cada uno de ustedes lleva en su corazón historias que trascienden el tiempo. Sus miedos y sus dudas son piedras en el camino. Déjenlas ir. María sintió que esas palabras cruzaban su ser. En el fondo de su corazón, comprendía que su abuela había amado cada día de su vida, y cada lección que había dejado detrás contenía un destello de dicha y esperanza. Lucía, aún con el texto del libro abierto, observó la escena con asombro y devoción. Es como si todo lo que hemos leído cobrara vida frente a nosotros, susurró. ¿Debemos hacer algo? La abuela de María sonrió y levantó una mano, como invitando a todos a unirse en esa energía mágica. Los espíritus guían, pero también enseñan. Tienen un propósito, y ese es vivir con plenitud. No teman a la muerte, pues solo es una transición a un nuevo despertar. Jorge se adelantó, sintiendo una necesidad de compartir. Pero ¿cómo podemos vivir sin temor? ¿Cómo sabemos que todo lo que vivimos tiene un significado? Su inquietud resonó en la habitación, validando el sentimiento que todos compartían. La abuela respondió con un brillo en sus ojos que irradiaba la luz de la fe. La fe se fortalece cuando se comparte. Cuando comparten su amor, sus dudas, sus historias de vida, se convierten en faros para otros. Carga con el amor que han recibido y ofrézcanlo al mundo. Esa es su misión. Mientras María y sus amigos absorbían estas verdades, la atmósfera se volvió electrizante. La energía del amor y la esperanza llenaba el espacio, como si un coro de ángeles comenzara a cantar en el fondo. Las palabras de la abuela se impregnaron en sus corazones. Cada uno sintió que las cadenas del pasado se deshacían, que sus historias no eran solo relatos, sino puentes hacia el futuro. Estamos aquí, unidos, dijo María, mirando a cada uno de sus amigos a los ojos. Regresaremos al mundo, no solo como individuos, sino como un equipo, llevando luz a donde podamos. Practicaremos lo que hemos aprendido. Justo cuando su determinación crecía, una sombra se deslizó otra vez, interrumpiendo el momento. La figura de la abuela comenzó a desdibujarse, como humo dispersándose entre el aire. Lleven esto en sus corazones y no olviden, siempre pueden conectarse con sus seres queridos. El amor es eterno. Los corazones de María y sus amigos palpitaban con una mezcla de amor y temor. Sabían que esta era solo la primera de muchas revelaciones. Sin embargo, las últimas palabras de la abuela calaron profundo. La verdad que cambiará todo les espera. No teman adentrarse más en lo desconocido. Cuando la figura desapareció por completo, el grupo quedó en un silencio reflexivo, llenos de emoción y esperanza. Se miraron unos a otros, comprendiendo que ese encuentro había marcado el comienzo de algo asombroso. Sentían que había mucho más por descubrir, nuevas verdades que compartir y secretos que comprender. La noche apenas comenzaba a destellar con la promesa de nuevas revelaciones. ¿Qué más nos enseñarán las páginas del libro? Preguntó Lucía, su voz un susurro comprometido. La habitación parecía contener el aliento, como si el universo esperara su próximo movimiento. La aventura apenas empezaba.
¿Estaban listos para seguir buscando? La habitación permanecía impregnada de un cálido silencio, como si el tiempo se hubiera detenido para honrar lo que acababan de experimentar. María y sus amigos estaban en un lugar entre lo conocido y lo desconocido, en un umbral que prometía revelaciones profundas. La luz de la veladora parpadeaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes, como si el mismo ambiente celebrara la conexión. Volvió a hablar Lucía, su voz un leve eco de la emoción. ¿Deberíamos volver a leer? Tal vez haya más mensajes ocultos. Sus ojos brillaban con anticipación. Era como si cada palabra podría ser un pedazo del rompecabezas, un hilo que les guiaría hacia el siguiente misterio que necesitaban desentrañar. María asintió firmemente. Sí, pero no solo leer, sino buscar en nuestros corazones lo que esto significa para nosotros. Necesitamos abrirnos a experimentar cada emoción, cada lección. Jorge, quien hasta entonces había permanecido pensativo, dio un paso adelante. Claro, pero, ¿cómo nos aseguramos de que lo que encontramos sea verdadero y no solo nuestra imaginación? En ese momento, la atmósfera pareció vibrar con una energía distinta, como un soplo de viento fresco que les acarició el rostro. Era un recordatorio sutil de que estaban siendo guiados. La abuela les había dicho que la conexión nunca se rompe. ¿Podrían también recibir su sabiduría en este instante? Debemos escuchar, sugirió María, escuchar más allá de las palabras y las páginas. Permitir que nuestro espíritu hable. Sus amigos asintieron, sintiendo un deseo compartido de sumergirse en la experiencia. Entonces, Lucía tomó la iniciativa, abriendo el libro en la página donde lo habían dejado. Pasó los ojos sobre las palabras impresas, las letras se iluminaban ante ella. Aquí dice: el viaje hacia el otro lado comienza con la aceptación de que el amor nunca muere. ¿Qué crees que significa? Las miradas se encontraron, y en esos instantes, el amor que sentían por su abuela, por cada uno de ellos, parecía construir un lazo más fuerte. Significa que vivimos en ese amor, contestó Jorge, dejando de lado sus dudas. Aunque físicamente nuestros seres queridos puedan estar lejos, siempre podemos mantenerlos vivos en nuestros corazones. Es un llamado a continuar su legado, agregó María. A hacer que su amor brille a través de nosotros. Lucía cerró los ojos un momento, permitiendo que la verdad se asentara en su corazón. Mientras tanto, una nueva idea cruzó por su mente. Si todos tenemos seres queridos que hemos perdido y si hacemos un ritual para conectar con ellos, la idea resonó en el grupo. Iban a honrar a su familia, a los que los habían guiado y amado. Podemos encender velas, sugirió María, y compartir historias. Así, su luz nunca se apagará. Jorge, sintiendo la emoción en el aire, se unió a la conversación. Podemos escribirles cartas. Una carta que siempre les llegarán, ya que el amor trasciende el tiempo y el espacio. Mientras hablaban, la habitación parecía vibrar con una energía renovada, como si sus súplicas y esperanzas se elevaran hacia el cielo. La luz de la veladora siguió parpadeando. Aquella era una señal, y todos lo sentían. Debemos hacerlo pronto, en esta misma noche, insistió Lucía, sus ojos llenos de fervor. Cada uno de ellos sentía que el tiempo apremiaba. Tanto por contar, por recordar, como por agradecer. María fue la primera en levantarse, animada. Empecemos a escribir. De pronto, un leve susurro, casi como un viento suave, recorrió la habitación. Era como un eco de la presencia de la abuela, recordándoles una vez más que no estaban solos en este viaje. La promesa de lo desconocido se tejía a su alrededor, y con cada historia compartida y cada carta escrita, estaban uniendo no solo el pasado, sino también el futuro. En medio de la acción y la emoción, el libro permanecía abierto, esperando a ser consultado una vez más. ¿Qué más les revelaría? Cada página era un misterio, un camino que aguardaba ser recorrido. Estamos listas para nuestra próxima revelación, dijo con firmeza Lucía, mientras la veladora iluminaba sus semblantes radiantes de propósito. Era evidente que la conexión con el otro lado era solo el principio. La verdadera aventura apenas comenzaba. ¿Y qué secretos más les aguardaban en las páginas de ese asombroso libro sagrado? Cada uno se acomodó en el suelo, la luz de la veladora temblaba,
creando un juego de luces y sombras que reflejaba su ansiedad y esperanza. María empezó a buscar papel y lápiz, su corazón latía con fuerza. Sentía que este momento era especial, un punto de encuentro entre lo tangible y lo etéreo. La conexión con sus seres queridos nunca había estado tan cerca. Voy a comenzar, dijo María, sintiendo la urgencia en su interior. Escribió la fecha y el nombre de su abuela, dibujando cada letra con cariño. A medida que el lápiz se deslizaba por el papel, se sentía más cerca de ella. Querida abuela, siempre estuviste conmigo, Lucía la observaba, sintiendo la ternura en el ambiente. Sabía que ese ritual no solo era para recordar, sino para redescubrir el amor que había dejado atrás. Yo quiero escribirle a mi papá, murmuró, sin poder contener algunas lágrimas que se deslizaron por sus mejillas. Con su letra temblorosa, empezó a plasmar sus pensamientos. Te extraño tanto, aún siento tu abrazo cada vez que cierro los ojos. Jorge, tocado por las palabras de sus amigos, decidió unirse. Se sentó junto a Lucía y, con la mente clara, hizo brotar de su corazón lo que había guardado. A veces me siento perdido sin tu guía, escribió, recordando las enseñanzas de su padre. En ese instante, la habitación parecía contener el aliento, como si cada ser presente estuviera sintonizado con sus emociones, mientras cada uno se sumergía en su carta, la luz de la veladora comenzó a brillar con más intensidad. Era un resplandor cálido que llenaba el espacio, como si una presencia maravillosa estuviera entre ellos. ¿Sientes eso?, dijo Lucía, mirando a sus amigos con ojos iluminados. Es como si ellos estuvieran aquí. Sí, susurró María con asombro, su pulso se aceleraba. Puede que nos estén escuchando. La conexión creador-hijo había cobrado vida. Las piezas del rompecabezas que simbolizaban sus amores perdidos comenzaban a encajar. Lentamente, terminó de escribir su carta. Miró a sus amigos, con la esperanza brillando en su mirada. Ahora debemos compartir nuestras cartas. Es lo que nos hará sentir aún más cerca de ellos, propuso, su voz llena de emoción. El silencio se hizo mientras cada uno leía en voz alta. Las palabras se entrelazaban en un coro de recuerdos y anhelos. Con cada frase, el amor se expandía en la habitación, como un abrazo interminable que traspasaba la distancia. Cuando terminaron, una paz profunda se asentó en sus corazones. Pero en el aire había algo más. Era una corriente de energía, el eco del amor eterno, un eco de sus voces hablándole al futuro. María sacó el libro nuevamente. ¿Deberíamos preguntar algo más? Quizás haya una revelación más en este viaje. Despegó las páginas, sintiendo la textura rugosa del papel bajo sus dedos. Dios, ¿qué más debemos aprender? El grupo se unió en una breve oración, uniendo sus corazones en búsqueda de entendimiento. Mientras buscaban en las profundidades de aquel libro sagrado, las luces comenzaron a parpadear, casi como un guiño divino. Mira esto, dijo Jorge, señalando una frase resaltada que parecía brillar contra todo. La conexión trasciende el tiempo y el espacio. La muerte no es el final, sino el comienzo de otra etapa. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La revelación era clara, prometedora. Pero había un sentimiento de incertidumbre en el aire. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó, la inquietud cruzando su rostro. Las páginas abiertas frente a ellos se llenaron con una nueva expectación. Estaban a un paso de algo trascendental, del desvelamiento de un misterio que podría cambiarlo todo. Con el corazón latiendo, esperaron la respuesta. El futuro parecía repleto de promesas, las sombras de sus seres amados danzando a su alrededor. La noche seguía su curso, y mientras la veladora seguía iluminando el ambiente, la pregunta quedaba suspendida en el aire: ¿qué otros secretos revelaría el libro sagrado antes de que la noche terminara? Mientras María y sus amigos aguardaban con el corazón en la mano, la luz de la veladora pareció intensificarse aún más. Su cálida luminosidad iluminaba los rostros de cada uno, mostrándoles un reflejo de esperanza, pero también de una profunda vulnerabilidad. Era como si la habitación se convirtiera en un pequeño santuario, un espacio donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban. Tal vez deberíamos cerrar los ojos y reflexionar un momento, sugirió Lucía con una voz suave. Así lo hicieron, dejando que la calma envolviera sus corazones. En ese silencio,
Cada uno tomó un respiro profundo, permitiendo que la tranquilidad se asentara mientras las memorias de sus seres queridos llenaban sus mentes. María sintió como una presencia reconfortante la rodeaba, como una suave brisa en un día caluroso. Abrir los ojos después de ese momento de contemplación fue como despertar a un nuevo amanecer. ¿Alguien más sintió eso?, preguntó Jorge, su voz temblando de emoción. Era como si todos ellos nos estuvieran abrazando, murmuró María, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas. La conexión es real, añadió, casi para convencerse a sí misma. Sin embargo, había un miedo subyacente. ¿Y si lo que leemos a continuación nos trae más preguntas que respuestas?, dijo Lucía, su voz un hilo de inquietud. Pero María tomó la mano de su amiga, entrelazando sus dedos en un gesto de apoyo. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos. Estamos aquí para descubrir, afirmó con determinación. Así, dieron la vuelta a la página del libro, esperando que una nueva revelación les fuera develada. Las palabras danzaban bajo la luz, y un fragmento en específico comenzó a destacar ante sus ojos atónitos: el amor nunca se extingue, se transforma y evoluciona. La conexión no se rompe, se fortalece con el paso del tiempo. El mensaje resonó profundo en sus corazones. ¿Qué significa realmente eso?, preguntó Jorge, sus ojos abiertos con asombro. Puede que nuestras relaciones cambien, pero el amor siempre permanece, reflexionó Lucía. Las lágrimas de alegría brillaban en sus ojos mientras la verdad comenzaba a asentarse en ellos. Era un abrazo eterno que trascendía fronteras, una promesa de que nunca estarían solos. María levantó la vista del libro. Esto nos da esperanza. Tal vez no necesitemos toda la claridad ahora, pero sabemos que el amor que sentimos sigue vivo. Hizo una pausa y se dirigió a sus amigos. ¿Estamos dispuestos a profundizar más? Puede que busquemos respuestas sobre la vida después de la muerte, pero, ¿qué acerca de la vida que vivimos aquí y ahora? Las palabras de María hicieron eco en sus corazones. Debatieron un momento si debían seguir leyendo o explorar lo que tenían frente a ellos. La multitud de recuerdos y emociones de quienes habían amado era un territorio poco explorado. Se dieron cuenta de que la búsqueda de comprensión iba más allá de lo desconocido. Quizás deberíamos formular una pregunta más profunda. No solo sobre ellos, sino sobre cómo vivir plenamente, sugirió Jorge. En ese instante, la habitación pareció temblar, la luz parpadeó una vez más, y una sensación de expectación llenó el aire. ¿Qué aprendemos de este amor para transformar nuestras vidas?, preguntó María. La luz continuó brillando, casi como si estuviera esperando una respuesta. Las palabras aún reverberaban en el ambiente. Estaban frente a un cruce sagrado, un momento decisivo. Así, con el corazón dispuesto y ansioso, se prepararon para sintonizar con el mensaje divino que podía llegar a ellos en cualquier instante. Estoy lista, dijo Lucía alzando su voz, mientras un silencio reverente se hacía presente. El futuro se extendía ante ellos como un vasto horizonte. La próxima revelación podría ser más de lo que esperaban. Mientras la veladora iluminaba el lugar, un rayo de luz dorada pareció cruzar la habitación, llenándola de un misterio palpable. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué lecciones del más allá resonarían en sus corazones, y cómo cambiarían sus propias vidas a partir de ello? La noche apenas comenzaba a desvelar sus secretos. En la alborada de un nuevo amanecer en San Sebastián, la paz que había tomado el corazón de María y sus amigos resonaba como una melodía divina. Cada uno, abrazado por la esperanza y la conexión con lo eterno, sabía que lo vivido en la noche anterior había sido solo el preludio de una revelación trascendental. Hoy, debemos ser testigos de la transformación, dijo María, con la luz del sol reflejándose en sus ojos. Las palabras de su abuela seguían vibrando en sus corazones. La promesa de amor eterno los instaba a actuar, a llevar el mensaje de esperanza a aquellos que aún sufrían por la pérdida de seres queridos. Juntos decidieron que usarían el libro sagrado no solo como un objeto de contemplación, sino como una guía activa. Con cada palabra, cada lección, ellos se comprometerían a vivir en el amor que nunca se extingue. La primera parada sería el hogar de Fernando, el vecino que había experimentado el milagro de la vida misma, para extender su mensaje sobre la luz y el amor que perdura. Cuando llegaron a su puerta,
El ambiente era palpable. Las velas encendidas en el altar casero de Fernando florecían en compañía de fotos de seres queridos que se habían ido, pero cuyas memorias permanecían vivas. Fernando, hemos venido a recordarte que nunca estás solo, dijo María, con la calidez de su voz envolviendo la habitación. Tu historia no se detiene aquí, Fernando sonrió, sus ojos brillaban como si su propia alma se hubiera iluminado por dentro. Gracias, amigos, por venir. Aún a veces siento su ausencia como una sombra, pero hoy siento que hay luz. Se sentaron alrededor de la mesa, donde el libro sagrado yacía en el centro, como el corazón de sus convicciones renovadas, mientras leían juntos, los pasajes trajeron lágrimas, risas y reflexiones. Hablaron del amor que siempre reside, de los encuentros en sueños y de las señales que los rodean. Era un canto a la vida misma, a la forma en que cada recuerdo se transformaba en una luz que iluminaba el camino hacia adelante. La tarde transcurrió entre historias, risas y la conexión del espíritu. La noticia de su encuentro comenzó a correr por el pueblo. Otros vecinos, intrigados por la energía que provenía del hogar de Fernando, empezaron a unirse, creando un círculo de amor y fe. El amor no conoce fronteras, exclamó Jorge, uniendo las manos en oración. Hoy nuestra comunidad se reúne para celebrar esta gran verdad. Las palabras resonaron como campanas, marcando el inicio de un nuevo amanecer para San Sebastián. Más y más personas llegaron, cada uno con sus propias historias, uniendo su dolor y sus esperanzas. Lucía tomó la palabra, inspirada por todo lo vivido. Aquí, en este espacio sagrado, estamos formando un puente entre lo que fue y lo que será. Nuestros seres queridos viven dentro de nosotros y en cada acción de amor que tomamos. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, las luces de las velas se multiplicaban, creando un resplandor mágico. María sintió en su interior una fortaleza que nunca había experimentado. La presencia de Pedro, su amor, la abrazaba como nunca antes. Hoy, no solo hemos compartido, sino que hemos dado un paso adelante, dijo María, su voz llena de pasión. Este libro no solo guarda secretos, guarda nuestra misión. Con cada oración, cada testimonio, cada acción de amor desbordante, extendemos nuestra mano al más allá. Un murmullo de aprobación resonó en el grupo. Las promesas de amor eterno se firman hoy, no por medio de palabras solas, sino a través de sus corazones dispuestos a vivir a plenitud. Fue el momento de manifestar la esencia del libro sagrado en sus vidas, compartiendo su luz con aquellos que aún vivían en la sombra de la tristeza. María se levantó, mirando hacia el cielo, donde las estrellas comenzaron a asomar. Que el amor que nos une ilumine el camino de todos. No estamos separados, somos uno, incluso más allá de la muerte. Que nuestras historias se entrelacen, y que la conexión con aquellos que amamos nunca se rompa. El eco de sus palabras se convirtió en música, resonando en cada corazón presente. En aquel instante, cuando la risa y las lágrimas se amalgamaban, todos supieron que la habitación no era solo un espacio físico, era una revelación viva de lo eterno. La comunidad transformada comenzó a salir del hogar de Fernando, llevando consigo un pedazo de luz. Entre abrazos y palabras de aliento, la vida comenzaba a renacer en San Sebastián. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba. El amor eternamente compartido sería el motor que impulsaría sus vidas en este lado de la existencia. Esa noche, María volvió a casa con el libro sagrado en sus manos. Ya no era solo un libro, era un faro. Con cada página leída y cada historia compartida, había una promesa de un futuro lleno de amor, esperanza y conexión. El viaje había comenzado y, aunque sabían que habrían más preguntas y descubrimientos por venir, cada paso estaba guiado por la certeza de que el amor nunca se extingue, siempre se transforma. Y así, la aventura hacia lo eterno continuaba, porque en la vida, como lo había aprendido María, llevamos en nosotros el eco de aquellos que han partido y, mientras su amor brille en nuestros corazones, nunca habrá adiós. Ahora, amigos míos, ha llegado el momento de que cada uno de ustedes también se sumerja en esta travesía de amor y vida. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias exclusivas que alimentarán su fe. Deja un like ahora para que este mensaje de esperanza se expanda. Cuéntame en los comentarios cómo han sentido este relato y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten recibir esta manifestación del amor eterno.
Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta hermosa comunidad de creyentes. No esperes ni un segundo más.